Por eso dice, no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta, porque eso es algo que nosotros siempre tradicionalmente guardamos como el Dios que nos enseñaron desde pequeños y les enseñaron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Un Dios bravucón sentado en un trono con un relámpago en su mano, con el ceño fruncido. Acuérdese todo aquello que nos enseñaron para Semana Santa, que usted no se podía bañar, algunos felices, ¿no? Que no podías comer carne, que no podías jugar, que no podías escupir, que no podías caminar para atrás, que no, mejor dicho, hay una cantidad de cosas. Y había todo ese temor, entonces yo llego a entender eso, ¿no? ¿Cómo empieza a fundamentarse los tribunales para que la gente lo entienda? Y es el pensar eso, y lo está diciendo el autor de Hebreos, dice, no, ustedes no se han acercado a ese monte que se podía tocar. Ustedes no están en una religión. Ustedes no son un grupo humano, un grupo social en particular. Dice, no. Más bien, dice, desde el versículo 22, que dice, más bien, dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos está diciendo el Señor, ustedes no forman parte de una institución humana. Ustedes al venir aquí no le están dando cuentas al pastor, a los ancianos, a los diáconos. Ustedes, bueno, gracias, tomen su lugar, por favor. Ustedes no le están rindiendo cuentas a Él. Aquí no es cuestión, como alguien dijo, que aquí se amenazaba a la gente. Y en realidad, el que sirve, por ejemplo, por temor, el que sirve por obligación, se ha acercado a este monte que se puede tocar. ¿Cierto? Alguien diciendo, es que a mí me toca servir porque si no sirvo de pronto a mí me va mal, me voy al infierno. No te has acercado al monte que dice aquí, al monte no, eso para cuando se duerman. No, el hermano que quiere es que le den agüita, dice. Sí, ve, ¿no? Por eso digo, esas cosas se las hace antes. Esa es la prueba de sonido que debe hacerse antes. Vea, los hermanos quedaron pálidos. Bueno, ahí se parrandeó ya todo. Entonces, el Señor nos está mostrando ahora que nosotros como cristianos, ahí se maluqueó el sonido, hombre. ¿Ahí está mejor? Entonces yo no me escucho. Después me comentan qué fue lo que hablé. Entonces, fíjense, hermanos, más bien os habéis acercado al monte Sión. Eso es lo que Dios está queriendo sacudir a un pueblo, a su pueblo. Y yo creo que sobre todo es para que el pueblo abandone la religiosidad, abandone la hipocresía, abandone la mediocridad.
Porque el pueblo de Israel, cuando escuchó a Dios hablando en el monte Sinaí, lo que le dijo a Moisés, por favor dile que no nos hable así. Él causa mucho temor, él causa, más bien que te hable a ti y tú luego nos cuentas a nosotros. Eso es lo que la mayoría de cristianos empiezan a vivir, pensando que un culto es simplemente ir a ver lo que Dios le habló al pastor y el pastor nos cuenta a nosotros. Pero el verdadero cristianismo es totalmente diferente. El verdadero cristianismo necesita tu acercamiento. Porque yo les dije, una vez vino Cristo por nosotros. Vino a buscarnos, una vez. Pero la próxima vez que regrese va a venir para enjuiciar. No te va a venir a buscar. ¿Entiende, hermano? No te va a venir a buscar. Aprovecha este tiempo. Entonces te dice, mira, te lo dice el Señor, no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras, que los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte será apedreado, dice. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Por qué? Porque era el monte de la ley. Entonces hay muchos que siguen viviendo, acercándose al monte del Sinaí, pero se olvidan o no han entendido que ese era el monte de la ley. ¿Y qué es lo que pasa con la ley? Que la ley no hereda salvación, no. Por la ley tú no vas a ser salvo jamás. ¿Qué significa con eso? Que mira, tú puedes cumplir todos los mandamientos, puedes hasta operarte para tener cara de bueno y venir y cumplir los servicios y venir puntual y etcétera, 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 pero si te acercaste al monte de Sinaí, vas a morir porque la ley te va a acusar. Entonces cuando digo, no, ¿cómo que la ley me va a acusar? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal si yo fuera como este? Dice. Por eso te va a acusar la ley. Porque con la vara que mides vas a ser medido. Entonces la ley te va a acusar. Entonces para los que entienden, el Señor les dice, no, más bien ustedes se han acercado al monte Sión, se han acercado a la ciudad de Dios, y por eso le dice, no del Dios muerto, de ese becerro que hicieron en el desierto. Se acercaron a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, y ya vimos eso, ¿no es cierto? Ya todo eso vimos. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, y por eso vamos a ver hoy que dice a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mira, a mí me llamaba la atención que no dice que es la asamblea de los primogénitos que están escritos en los cielos, sino inscritos. ¿Cierto? Y es diferente. Es diferente alguien que está escrito a alguien que está inscrito. Y lo que dice aquí, que están inscritos. ¿Y cómo así dice? Miren, yo miraba, solamente en el diccionario dice que inscrito, dice en el contexto legal, inscrito se refiere a algo, óigalo bien, ¿no? En el contexto legal, ¿no? Ahorita como estamos hablando de los tribunales, hablemos en el contexto legal. En el contexto legal, inscrito se refiere a algo que ha sido registrado, a algo que ha sido registrado o documentado oficialmente en un sistema o registro. Por ejemplo, la propiedad de un inmueble, dice, no se escribe en el registro de la propiedad, sino inscribe en el registro de la propiedad. Lo que significa que está debidamente documentada y debidamente reconocida legalmente. ¿Correcto? O sea, usted dice, mi nombre está escrito en el libro. El Señor le dijo, más bien gócese de que sus nombres estén inscritos, dice en el libro de la vida. Inscritos. Porque ¿qué significa inscrito?
se refiere a algo, pongámoslo así, a alguien que ha sido registrado o documentado en un sistema de registro. ¿Para qué? Para que su permanencia o su presencia en algún lugar sea legal. ¿Sí entiende? Entonces, aquí hay inscritos y escritos, borrados, tampoco, dice, ¿no? Bueno, dice, también hemos llegado a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa palabra, inscritos, viene de la palabra griega apógrafo, que significa escribir una copia o una lista, o sea que usted está en una lista, ¿cierto? Aquí usted está en una lista. La iglesia, y escúchelo bien, hermano amado, porque es fácil decir yo asisto a esa iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí, yo asisto a esa iglesia, yo soy miembro de esa iglesia. No, usted puede ser miembro de una congregación, pero decirse ya miembro de una iglesia necesita, o sea, hablando de como entidad espiritual, se necesita que usted esté inscrito. La iglesia que es reconocida en el cielo está compuesta de las personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Inscritos. Sí, creo que es claro, ¿no es cierto? Inscritos. Y el hecho de que estemos inscritos o que seamos reconocidos en el cielo, solamente eso nos da el derecho de pararnos como individuos y como pueblo corporativo delante de los tribunales del cielo. O sea que ahí a los tribunales del cielo no puede llegar cualquier aparecido, no puede llegar cualquiera que se dice cristiano y que no lo es. ¿Quiénes llegan delante del tribunal? Los que están inscritos. Así como en un tribunal humano, en un tribunal natural, no puede simplemente cualquier persona llevar un caso para que se escuche, es igual en el cielo. Tenemos que ser un pueblo que es reconocido, tenemos que ser un pueblo que es inscrito. Mire qué complicado, o qué fácil. Jesús le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 10, cuando se están regocijando porque los demonios se les sujetan, les dice que más bien deberían regocijarse porque sus nombres están inscritos en los cielos. Claro, porque usted dice, no, pastor, mire que había un problema en la casa y yo fui y reprendí en el nombre del Señor y se fueron corriendo los demonios, por eso que esta mano yo la tengo bendita. No, el Señor les dice, ustedes no se regocijen por eso. Más bien dice, leamos, Lucas 10, 19 dice, he aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Qué bonito eso, sobre todo el poder del enemigo. Y nada os dañará. Sin embargo, no os regocijéis de esto. O sea, ¿de qué? De que vayas a pisar serpientes, escorpiones, de que vas a estar sobre todo poder del enemigo. Dice, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos, pero acuérdense bien, no escritos, inscritos. Ahora ya entienden la diferencia, ¿cierto? Entonces tal parecería que su poder sobre los demonios, sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, era resultado de que sus nombres estaban inscritos en el cielo. O sea, de eso tenemos que regocijarnos. No nos vamos a regocijar, qué bien que me está yendo, que no, esto es una belleza, todo me sale bien, mire, yo tengo trabajo, de todas formas estoy saliendo adelante, bendito Dios. No, regocíjate de que tu nombre está inscrito en el cielo. De eso debes regocijarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa credibilidad es lo que les daba esa autoridad. ¿Cuál? ¿Qué pasaba ahí? Que el cielo los reconocía. ¿Sí entiende? Porque eso es poderoso. Que cuando te miren de allá del cielo diga, no, ahí está, mi amadísimo.
Eso es lo importante, que el cielo te reconozca. El hecho de que nosotros como la iglesia estamos inscritos en el cielo nos otorga derechos, nos otorga privilegios para pararnos en los tribunales del cielo y poder presentar nuestros casos. Amén. Estos casos pueden ser para nosotros individualmente, como lo hemos visto ya, pero también para culturas y para naciones. Eso es lo preocupante. Eso es lo que es preocupante, porque el estado de nuestra nación, ahora yo sé que no les gusta pues a algunos, pero mire lo que acaba de decir el presidente de ustedes allá en Chicago, hablando otra vez mal de Israel, hombre. Ya. Y dice que los palestinos también son semitas. Bueno, es que él tiene otra Biblia, pues. Eso es hablar de lo que no se conoce y meterse en problemas. ¿Ya? Pero alguien decía, el que manda, manda, si mande mal. En cierta medida eso tiene razón, pero el problema es a quién tiene que darle cuentas de haber mandado mal. Así que, por eso le digo, estos casos pueden ser. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay una iglesia aquí en Colombia dormida. La iglesia aquí en Colombia está dormida. La iglesia aquí en Colombia no ha hecho absolutamente nada. Nada. Teniendo el poder de presentar este caso a los tribunales celestiales, no ha hecho nada. Se conforma simplemente con tener una existencia legal que la da el gobierno y seguir llevando una palabra que tiene al pueblo adormecido, porque no tiene un pueblo despierto, tiene un pueblo adormecido. A veces dicen, ¿por qué a la iglesia no crece como debía crecer? Porque la palabra que aquí se predica es una palabra que confronta a la gente. No es una palabra que adormece, no es una palabra que le da contentillo o conformismo a la gente. Es una palabra que tiene que ser exigente, porque la iglesia no puede dormirse. ¿Ya? Por eso le decía que los casos que podemos presentar ante los tribunales del cielo pueden ser individuales, como también para culturas y naciones. Jesús dijo que su casa o iglesia era para ser una casa de oración. Cuando Él purificó el templo, ahí en Mateo capítulo 21, proclamó que el propósito de Dios era que fuera casa de oración. ¿Ah? Él dijo que la iglesia, es decir, este lugar, casa de oración, no, la iglesia. Que la iglesia use este lugar por comodidad para reunirse y orar es otro cuento. Pero no es este lugar, porque nosotros tendemos a santificar las cosas naturales. ¿Cierto? Por eso es que hay algunas personas, pastor, ¿puedo subir? Suba, le digo, venga. Ay, es que me da miedo, dice. ¿Por qué? No, es que yo llego acá y parece como que me fuera a caer un rayo. Bueno, ¿qué habrá hecho, no? Pero digo, eso no es así. Porque tendemos nosotros a santificar cosas que podemos tocar. Es el error que tenemos, que nos metieron durante siglos. Por eso el pueblo de Israel, cuando hizo el becerro de oro, lo hizo para tener algo que poder ver y tocar y decir, este es el que nos sacó de Egipto. Pero él dijo, su casa o su iglesia era para ser una casa de oración. Cuando él purificó el templo, ahí en Mateo 21, dice, que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esto es una referencia a lo que dijo Isaías 56:7, que lo vimos anteriormente, y se acuerda usted, ¿no? Donde se nos dice que la casa de Dios será un lugar de oración para representar a todas las culturas delante de Él.
Dice Isaías 56:7, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías 56:7. A eso hacía referencia Jesús. Entonces quiero que tomen nota de que esta casa es para orar por y para representar a las naciones delante del Señor. Por y para representar tu vida delante del Señor. Por y para representar tu familia delante del Señor. ¿Sí entiendes? La iglesia no es un lugar donde vienes a cumplir un rito, a venir y cantar primero y luego sentarte cansado, ir y comprar agua porque qué aeróbico tan bueno y sentarse a ver qué es lo que dice este otro hasta que llegue la hora del almuerzo. Eso no es, hermano. Eso no es mi casa. ¿Qué es la iglesia? Será llamada casa de oración, dijo. Pero ustedes se han dedicado a lo suyo. Ustedes vienen aquí para cumplir con un compromiso humano. Porque se olvidaron que el compromiso no es con el pastor o con los ancianos ni con nadie. El compromiso es con Dios. Y es un compromiso tan hermoso que cuando lo cumples el bendecido eres tú, hermano. Entonces, ahí cuando dice, ustedes lo han convertido, es en una cueva de ladrones. Y será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otras palabras, nosotros como iglesia hemos de pararnos en los tribunales del cielo y traer a las culturas de la tierra delante del Señor. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros como iglesia tenemos que pararnos en los tribunales del cielo y traer todo lo que está pasando en esta ciudad delante de Dios. Porque es tremendo. Yo salgo del culto el viernes aquí y bajo a mi casa y me toca pasar todo el sector, ¿cómo que le llaman? El sector rosa, es que le llaman. La zona rosa es, ¿no? Aquí, de gente, muchachos, muchachas y muchaches. Así. Unos adentro de los locales, otros afuera, pero igual todos fumando, bebiendo. Y la iglesia. ¿Quién está poniendo delante de Dios la situación de esta ciudad? ¿Quién? Yo les decía a ustedes el viernes que el alcalde habló que si no hay lluvias, posiblemente toque empezar a racionar, ¿racionar qué dice? El agua, ¿no? Entonces yo le decía, Dios mío, hombre, que llueva. Pero se da cuenta de las lluviecitas que han caído. Que dice, espantabobos, dice, ¿no? Esas lluviecitas. Yo digo, porque hasta ahí como que nos alcanza la fe a nosotros. Porque la iglesia, nosotros como la iglesia hemos de pararnos en los tribunales del cielo y traer a las culturas de la tierra delante del Señor, llevar al Señor. ¿Qué está pasando? Nosotros decimos, pasto para Cristo, amén, pasto para amén, amén. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para que pasto sea para Cristo? No, pues que hay que hacer evangelismo, hombre, si ni tú crees. ¿Cómo te voy a decir, vaya y evangelice si tú no estás seguro de lo que crees? Si tu vida no manifiesta lo que crees, porque la fe nos decía el Señor el viernes, ¿qué pasa? La fe hay que vivirla. No le va a pasar lo que le pasó a Charles Russell, el creador de los testigos de Jehová. Él era un cristiano, así como usted. Cree que lo es. Y salió a predicar. Y lo cogió alguien y le arregló pelo y barba, lo torció. Y él empezó a creer unas cosas raras. Porque no tenía convicción, tenía creencias.
Estamos establecidos de tal manera como su iglesia, que está inscrita y reconocida, que podemos cambiar el destino y el propósito de la nación. Podemos hacerlo, hermano, podemos hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que nos preocupamos solamente de lo nuestro. Las peticiones que nosotros hacemos delante de Dios es por mí, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis tataranietos y por todos los que han de venir. Señor, guárdalos, te lo pido, yo los cubro con tu sangre. ¿Y el resto? Yo siempre he dicho, la reunión de intercesión es importante, pero hay que hacer intercesión. Hay que hacer intercesión. Intercesión es estar orando, estar clamando. Porque de pronto estás escuchando palabras, pero no te está haciendo efecto. Hay que interceder, hay que orar, hay que clamar, hay que gemir. Esto es lo que Dios estaba buscando cuando estuvo de acuerdo con Abraham de dejar a salvo a Sodoma y Gomorra. Y había 10 justos ahí, ¿se acuerda? Que hablamos de eso. Génesis 18, volvió a decir, Abraham, ¿no? Volvió a decir, por favor, no se enoje mi Señor, si hablo solo una vez más, quizás se encuentren allí 10. Y respondió Dios y le dijo, no la destruiré en consideración a los 10. ¿Qué es lo bonito de estudiar la palabra? Que siempre te abre nuevos campos de estudio. 10. Y se da cuenta que después de los 10 ya no volvió a preguntar. El Señor le dijo ya. ¿Por qué? Porque si no hay 10, ahí no hay nada. Porque puede 5, Señor. 2,5, Señor. No, 10. Llegó a 10 y dijo, no más. Y claro, en algún momento de pronto hay que compartirlo en un discipulado. El número 10 es bastante especial. Tiene en la numerología bíblica tiene muchos significados. ¿Cuántos dedos tiene usted en sus manos? A ver, ¿cuántos son? ¿En los pies? ¿Cuántos días le dijo el hermano de Rebeca que se quedara, que no se vaya? 10 días. ¿Cuántas plagas? 10, ¿cierto? ¿Qué más hay de 10? Al pueblo de Israel se le dijo que diera la 10ª parte, ¿cierto? Las 10 vírgenes, gracias hermano. A los hermanos, bueno, gracias por la tutoría. 10 vírgenes. Y es interesante, yo les voy a compartir lo que pude estudiar con respecto al número 10. Porque me llamó la atención aquí esto en realidad. Quizás se encuentren allí 10 y no la destruiré en consideración a los 10. Y no bajó luego a 5, no, hasta ahí murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, aquí hay algo muy interesante. El 10, entre los muchos significados que tiene, el 10 es el número que simboliza el orden divino y la plenitud. Se encuentra en los 10 mandamientos, imagínense, ¿no? Se encuentran los 10 mandamientos en el sistema de ofrendas conocida como los diezmos, que es la 10ª parte, mostrando la estructura y el orden establecido por Dios. Póngale cuidado. El 10, de hecho, dentro de la cultura y ley judía, era el número de lo que en hebreo se conoce como el Biet Din. No se preocupe cómo se pronuncia ni menos cómo se escribe. Yo ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien. Biet Din. El Biet Din, por supuesto, es una palabra hebrea y significa casa de gobierno o casa de juicio. Qué interesante, ¿no? Casa de gobierno o casa de juicio. Estaba formado por 3 jueces principales y 7 menores. O sea, 3 y 7, 10. Esos eran los que se paraban en las puertas de las ciudades. ¿Se acuerda que yo les comentaba que cuando un esclavo, cuando llegaba la hora de ser libre, le decía, puede ser libre?
Dice, yo no quiero ser libre, yo quiero seguir aquí viviendo contigo, le decía a su señor. Y entonces él lo llevaba a la puerta de la ciudad, donde estaba ¿quién? Donde estaba el Beit Din, que eran 10 personas. 10. Cuando estos 10 tomaban una decisión, se convertía en ley en esa tierra. Qué interesante me pareció eso. Entonces cuando dijo Abraham, ni siquiera hay Beit Din en Sodoma. O sea, ni siquiera hay 10. Porque si hubiese habido 10, significaba que esos 10 eran justos, porque eran los encargados de emitir juicios. Porque les decía, era compuesto por 3 jueces principales y 7 jueces menores. Le estaba diciendo, ahí no hay gente de bien. Ni siquiera hay 10 para conformar ese. Si hubiese habido un Beit Din ahí, yo no destruiría esa ciudad, pero no hay. Dios estaba de acuerdo con Abraham de que si había lo que se podía calificar como un pueblo judicial, o sea, un pueblo sometido a un estamento judicial, él tendría el derecho legal de dejar a salvo toda la población de un pueblo perverso y malvado. Eso es el problema de las naciones ahora. La justicia está corrompida. Totalmente corrompida. No hay un pueblo judicial, por eso todas las cosas que están pasando. Nadie respeta la ley. Nadie. Y la iglesia, bien, gracias. Se le mostraría misericordia a una cultura porque había una casa de gente judicial que le otorgaba ese derecho. Había un grupo de personas que Dios decía, por esas personas no voy a destruir la ciudad. Pero no había. Porque Lot y su familia no alcanzaban ni a llegar a... ¿Cuántos eran? La esposa de Lot, ¿cuántas hijas eran? 2 hijas, o sea, eran 4. No alcanzaban a llegar. O sea, dijo, ese pueblo, como quien dice, ese pueblo no tiene quien levante la voz por ellos. Es un pueblo totalmente perverso. Entonces hay que tomar nota que en Isaías 56:7, donde la casa de Dios es una casa de oración, son cosas que uno aprende, ¿no? Todos los días aprende uno en la bendita palabra de Dios. En Isaías 56:7, los que les gusta estudiar y tienen, por ejemplo, la concordancia de Strong, miren que en Isaías 56:7, cuando habla de que la casa de Dios es una casa de oración, la palabra oración, esa palabra oración, que es casa de oración, dice, esa palabra oración viene de una raíz, de una palabra raíz, que es palal, que significa juez. Juez. O sea que podríamos decir, mi casa será llamada casa de oración o casa de justicia. ¿Cierto? Casa de justicia. Nosotros como un pueblo judicial, porque póngale cuidado, si usted quiere entenderlo, nosotros somos parte del Beit Din. Nosotros como pueblo judicial que estamos inscritos en el cielo, nosotros somos los que tenemos que funcionar judicialmente delante del Señor. Usted no está esperando que el presidente le haga justicia. Usted no está esperando que la Corte Suprema de Justicia le haga justicia, que la Corte Constitucional le haga justicia, que los jueces le hagan justicia. No, hermano. No, porque la justicia está corrompida. ¿Sí entiende? Pero nosotros como un pueblo judicial que estamos inscritos en el cielo hemos de funcionar judicialmente delante del Señor. Hemos de presentar y representar casos a favor de cosas personales, pero también a favor de culturas, para permitirle a Dios el derecho de que su voluntad sea hecha. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Él podría, con el poder que tiene, tranquilamente venir y acabar con los malvados y listo. Pero Él tiene, si lo quiere entender de esa manera, respetar
lo que Él mismo estableció. Por eso dice que a todos los gobernantes los pone Dios, pero los pone para bendición o para juicio. Pero cuando pone un gobernante malvado y el gobernante malvado empieza a hacer todas sus maldades, los ojos de Dios se dirigen hacia la iglesia. Porque la iglesia es la que debería ponerse en pie e ir a los tribunales del cielo a presentar el caso. Porque nosotros no podemos pasar desapercibido que aquí se aprobó el aborto. Oh, que no, que maluco, uy, no, eso es el diablo, se los va a llevar. ¿No? ¿Cómo? Y en una legislación más laxa, más permisiva que en cualquier otro lugar. Porque aquí puede una mujer abortar hasta los 9 meses. Qué horrible eso. Entonces la iglesia, oh, dice, no, bendito, Dios, bendito. Y, hombre, si usted forma parte de un tribunal, forma parte de un pueblo judicial, y si a usted le incomoda eso, como iglesia deberíamos nosotros estar presentando esto delante del tribunal del cielo. Pero no, nosotros con la mano, no, es que dicen, la ley es la ley. ¿Y la ley de Dios qué? ¿Dónde está el pueblo judicial gobernado por la ley de Dios? Que atiende la ley de Dios. ¿Dónde está? ¿Se da cuenta que como iglesia no estamos haciendo nada? Y decimos que estamos inscritos. Sí estaremos inscritos. ¿O somos cristianos nominales, acomodados? Que lo único que nos cuesta es venir de pronto un miércoles, un viernes al culto, con qué frío tan berraco. Y los vituperios de Cristo, dice, ¿qué? O venir a aguantar calor aquí los domingos. Ay, Señor, tendrá en cuenta este sacrificio. ¿Qué más hay en tu vida como cristiano? Si eres inscrito, si estás inscrito, eres parte de un pueblo judicial. Y ves las cosas que están pasando. Es como cuando ves al raponero que le quita la cartera a la señora y viene corriendo hacia ti, tú te haces a un lado. Ole, siga. No, es que yo no me meto en eso, ¿por qué? No, después ya se van en contra de uno, etc. Así está viviendo la iglesia. Así está viviendo. Sí se da, pastor. Mire cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia. Donde se supone que es la casa de justicia, hay injusticias. Hay peleas entre hermanos, hay divisiones, hay rencillas, hay contiendas. ¿Qué vamos a esperar, hermano, que la iglesia se levante como pueblo judicial de Dios para interceder por una ciudad que cada vez está más podrida? Un siervo que vino aquí hace años dijo, sobre esta ciudad hay una potestad de alcoholismo, la cosa más terrible, y es verdad. Nuestros jóvenes se están perdiendo. Ahora, ayer le decía a mi esposa, qué cosa tan tremenda, qué cantidad de restaurantes hay ahora, ¿no se ha dado cuenta? Ahí sí es verdad que el que no cae resbala, pero así como hay restaurantes, hay bares, hay discotecas, hay una cantidad de cosas. Y el problema es que a nuestros hijos les gusta eso. ¿Sí? No, pero es que somos así. Yo los he puesto en manos del Señor. ¿Sabe lo que está haciendo usted? Simplemente se está desengüezando para después echarle la culpa a Dios. No hemos hecho lo que hizo un Abraham, de subir al monte con su hijo para ofrecerlo. Pero subió al monte, lo presentó delante del tribunal, y allá en el monte lo declararon justo.
Y allá en el monte le devolvieron a su hijo. Y dice que nosotros somos inscritos. ¿Sí se da cuenta? El triste hecho es que sin una casa de oración o una casa de justicia o una iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, las naciones van a ser enjuiciadas e incluso van a ser destruidas. Amén. Van a ser destruidas. Y eso es lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra. No se pudieron encontrar allí a 10 justos. Así fue que fue destruida y permanece hasta el día de hoy como un ejemplo del juicio de Dios. Fue destruida. No había ni 10. Porque si hubiesen sido 10 justos que viviesen en ese lugar, Dios no hubiese destruido esa ciudad. Por eso es lo preocupante. Entonces, ¿cómo la iglesia, póngale bien, pero la verdadera iglesia no va, a ver, ¿cómo le puedo decir? Más bien, digamos, la iglesia fiel, que es la novia, como ella sí va a estar obrando conforme al corazón de Dios, va a estar librando a muchas naciones, a muchas cosas, muchas personas. La iglesia novia no va a estar en el juicio. El Señor la saca antes del juicio. ¿Sí? La saca. Acá se queda la otra que no, que se la pasaba diciendo: es que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y como yo ya estoy inscrito y ya me dijeron que ahí no borran a nadie, pues ¿para qué voy a estar asistiendo a todos los cultos? Se olvidaron de que la fe se la vive, no solo se la menciona, se la vive. Esto ocurrió no solo debido a la perversidad de la cultura, sino también por la ausencia de una iglesia inscrita en el cielo que pudiera representar de ese pueblo, esa cultura delante del Señor. No había. Y fíjense que el autor de este libro, de los tribunales del cielo, menciona algo que a mí me llamó la atención. Porque eso es lo que está sucediendo en muchas naciones del mundo y lo vemos de cerca en nuestra nación. Hay naciones donde el homosexualismo está prohibido, legalmente prohibido. Así se te da porque se te parta la mano, vas a parar a la cárcel. ¡Ay, retrógrados! ¿Ya? Pero son países que viven muy diferente a nosotros. ¿Ya? Muy diferente. Y lo vemos de cerca en nuestra nación. Mire, nación tercermundista y aprobando el aborto hasta los 9 meses. Sí, es una cosa terrible. Una nación más necesitada que un recién operado. Y hablando mal de Israel. Olvidándose que Dios dijo: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Una nación que nos dicen que ya ni se ilusionen en diciembre porque no va a haber gas. ¿Y ahora con qué hacemos los tamales? No llueve. ¿Dónde están los inscritos? En los cielos, en el cielo. Un ejemplo claro, dice él, lo vimos el 11 de septiembre de 2001. ¿Sabe qué pasó, no? El ataque a las Torres Gemelas. Cuando los terroristas atacaron a los Estados Unidos de América, entonces Dios le muestra a este siervo en un sueño lo que había permitido que ese evento terrible sucediera.
Porque claro, todo el mundo dijo, fueron los musulmanes que atacaron, esto es la culpa de los musulmanes y los musulmanes. Él contó que había visto en ese sueño que Dios le permite, él había visto que así como había 4 seres vivientes ante el trono de Dios clamando, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, que nosotros ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que están los 4 seres vivientes. Dice que había 4 contrapoderes demoníacos clamando, vamos a ver si usted me entiende. Ellos clamaban, los unos decían, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y estos 4 contrapoderes clamaban algo que él no entendió, que era, a ver, ¿cómo decir? Boc, B-O-C, ¿no? Como boca, pero sin la A. Boc negado, decían, Boc negado, Boc negado, Boc negado. Eso es lo que clamaban ellos. Y Dios le muestra que esto era lo que había permitido que septiembre 11 y la terrible destrucción ocurriera. Así que al despertar del sueño, se levanta y él trata de resolver el significado de esto. Boc negado. Se preguntaba si era hebreo, griego o algún otro lenguaje. No podía encontrar nada. Hasta cuando se va al doctor Google y ante su asombro se dio cuenta de que era un acrónimo. Acrónimo es algo parecido a lo que usted antes hacía de novio. ¿Se acuerda que hacía? ¿Qué hace usted? Acróstico, ¿no? Sino que el acróstico ponía el amor y decía, a ti, papacito, ¿eh? Mi gran amor, y hacía una especie de poesía con las primeras letras. Ese es un acróstico. Pero el acrónimo es una especie como de sigla, ¿no? Una especie de sigla, así como por ejemplo TIC, ¿qué es? Tecnología e Información, algo así es, ¿no? Ministerio de las TIC. Son siglas. Entonces él, ante su asombro, se dio cuenta que era un acrónimo y eran las siglas en inglés de Body of Christ. ¿Qué significa eso? Cuerpo de Cristo. ¿Qué decían? Cuerpo de Cristo negado. Cuerpo de Cristo negado. Cuerpo de Cristo negado. Se dio cuenta de que el Señor le estaba enseñando por qué se permitió que septiembre 11 ocurriera. A mí me parece espeluznante. Lo que quiere decir es que lo demoníaco había desarrollado un caso en contra del cuerpo de Cristo que no permitía que sus oraciones fueran efectivas. Amén. El enemigo había desarrollado un caso, o sea, se había llenado de argumentos. ¿Para qué? Para que delante de Dios las oraciones del pueblo no sean escuchadas. Por eso, vuelvo y repito, la intercesión es más importante que lo que nosotros hemos creído y pensado. Porque los intercesores pueden estar aquí y pueden estar orando, pero no pueden estar siendo escuchados. Por eso le digo, la oración, más que llevar la enseñanza, es clamar. Orar, clamar y orar. Aquí había ese problema. Literalmente les fue negado el derecho de hablar. Y esto era porque en el 2001 la iglesia tenía muy poca unidad, dice. Y es que tenía muy poca unidad. Póngale cuidado, hermano. Nosotros aquí vivimos peleando los unos con los otros y los otros con los unos y viene la intercesión. ¿Quién te va a escuchar? Si como cuerpo no había unidad. Y es lo que estaba pasando con la iglesia en Estados Unidos. Él dice que eran un montón de individuos. La iglesia allá en Estados Unidos era un montón de individuos que estaban buscando sus propias bendiciones en vez de estar enfocados en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Cualquier parecido con la realidad en esta ciudad no es coincidencia. Cuando tú vienes a la intercesión, ¿a qué vienes?
Porque vuelvo y repito, hay que hacer más énfasis en la oración que en la enseñanza. ¿A qué vienes? Porque la iglesia en Estados Unidos, especialmente en ese año, dice el autor, que eran un montón, sí, había mucha gente, pero eran individuos preocupados por sus propias bendiciones. Entonces toda la gente se reunía, vino a la intercesión, sí, no, es que tengo mañana un problema y tengo una situación y que mañana me entregan los resultados, entonces que vengo, hermano, para que por favor intercedan por mí. Ese es todo el interés. Pero no hay nadie preocupado porque los propósitos de Dios se cumplan. ¿Qué es lo preocupante de todo eso? Que lo más probable es que no hayan inscritos en el cielo. Y por eso no pasa nada. O lo otro, que se viven en conflictos dentro del pueblo, no hay unidad. Y si somos un solo cuerpo, imagínense, si somos un solo cuerpo y resulta que la boca está peleada con el resto del cuerpo, y el cuerpo le dice, clama, clama, y la boca dice, no, pues abre. Entonces los labios dicen, no, levantemos el paro, y la lengua dice, ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar como iglesia si vivimos separados? Vivimos peleándonos. A mí me preocupa mucho eso. Esto permitía al ámbito demoníaco, desde un nivel muy alto, presentar un caso en su contra. A sus oraciones se les negó efectuar y hablar a favor de sanación. Duro eso, hermano. Duro. Que aunque Dios dice, yo quiero escuchar, pero no puedo escuchar. No puedo escuchar. No puedo hacerlo. El resultado fue la destrucción, la pérdida de vidas y la devastación histórica, que ya nosotros sabemos lo que pasó el 11 de septiembre. Ya se cumplieron 23 años. Entonces nosotros le seguimos echando la culpa a los musulmanes, que tuvieron la culpa. Pues claro que tuvieron la culpa, pero no hubo quien defienda a ese pueblo. La iglesia, y eso que la iglesia de Estados Unidos es una iglesia poderosa económicamente, pero no hubo. El 11 de septiembre no fue el juicio de Dios en el sentido de su ira en contra de los Estados Unidos, fue la ausencia de la iglesia. Y eso es lo que está pasando aquí, en nuestro país. Aquí. Ausencia de la iglesia. La iglesia piensa que solamente esto. Asista a un culto, ya cante y llore y recibe una palabra y sale a seguir viviendo sus vidas egoístas, preocupándose solamente por lo suyo, por sus necesidades, por sus propósitos, por sus cosas, y no se preocupan del propósito de Dios. Nuestra ausencia como una casa de oración delante del Señor le dio a lo demoníaco el derecho de clamar por destrucción que no solo cambió a los Estados Unidos, sino a las naciones del mundo. Y mire, entonces nosotros solamente servimos para quejarnos. No, es que este gobierno, no, es que esto. Pero este gobierno está haciendo lo que se le da la gana porque hay alguien que le permite hacer lo que se le dé la gana. Y yo no le digo que salga a echar piedra, no, hermanos, tenemos algo muy poderoso que está presentando el caso delante de Dios. ¿Ya? Podemos estarlo haciendo. Pero mire lo que pasó hace poco en Venezuela. ¿No fueron los pastores de allá a imponerle manos a Maduro? Dice que a darle un manto de autoridad. Dios bendito. ¿Dónde está la casa de justicia? ¿Dónde está? Y lo peor es que eso, uno dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hombre, si no hay quien se levante en contra de eso, si la iglesia misma se arrodilló,
Amén. Entonces la pregunta es, ¿se podrían haber evitado los eventos del 11 de septiembre? Claro que sí. Claro que sí. Sin embargo, hubiera requerido una iglesia inscrita, una iglesia anotada en el cielo que tenía el derecho de representar a su cultura delante del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos siendo informados hoy. Podemos ser una ciudad tercermundista de un país tercermundista, pero es nuestra ciudad, ¿entiende, hermano? Es nuestra ciudad, aquí viven nuestros hijos, aquí vive nuestra familia, aquí se los puede chupar la bruja fácilmente. ¿Y qué está haciendo usted como cristiano? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? A mí me preocupan mis hijos, me preocupan mis nietos, me preocupa mi familia, pero me preocupan ustedes también, hermano. A mí me preocupan a ver cómo jóvenes se están descuadernando. Jóvenes que uno ya no ve en la iglesia. O jóvenes que vienen pero con una vida de tibieza rampante, una vida de tibieza horrible. ¿Quién se va a hacer cargo de la iglesia cuando no estemos nosotros? A mí me preocupa eso. ¿Quién se va a hacer cargo? Si andan en el mismo embeleco del mundo. Y lo peor es que nosotros como padres estamos, Señor, yo pongo a mi hijo delante del Señor, que ahí en la discoteca no le pase nada, Señor. Eso es todo lo que yo voy a hacer. Yo no somos hipócritas, hermano. Y de ahí si le llega a pasar algo en la discoteca, le echamos la culpa a Dios. Y esto me llevó a otro punto muy importante que hay que entender en relación con la iglesia y los tribunales del cielo. Y mire qué interesante esto. Porque durante mucho tiempo quisieron a mí sacarme de esta ciudad, pero no. Ahora yo entendí por qué. Mire, escuche esto. Yo me preguntaba por qué Abraham, que era tan poderoso delante de Dios, era el amigo de Dios. Él podía hacer que el Señor aceptara dejar a salvo a Sodoma y Gomorra por el bien de 10. No simplemente le pidió a Dios, ¿por qué no le dijo simplemente, Señor, no destruye esta ciudad, Señor? Cuando se supone que no había ni 10. ¿Por qué no le dijo, Señor, no destruya esta ciudad? Pues yo sé que no hay ni 10, pero ahí está Lot, está la esposa, sus 2 hijas. No lo destruya, Señor. ¿Por qué no lo hizo? Después de todo, el hecho de que era amigo de Dios le daba un lugar de influencia y de poder, con Dios, por supuesto. Y la respuesta a esa pregunta es sencilla, porque Abraham no era ni de Sodoma ni de Gomorra, ni era parte de esa sociedad, diga. El principio es que una iglesia solo puede representar la cultura de la cual hace parte. Entonces, nosotros, por eso es que Dios puso su iglesia en Pasto. Para que la iglesia en Pasto trabaje ¿por quién? Por Pasto. ¿Correcto? Entonces a veces yo le digo, perdóname Señor, nosotros a veces orando por Ucrania. ¿No? Orando hasta por los zapatos del Putin. Orando por él. Y nuestra ciudad destruyéndose. Yo jamás había caído en cuenta de eso. Bueno, sí, en realidad Abraham tenía tal amistad con Dios que le podía haber dicho, Señor, no destruya esa ciudad. Ahí tiene mi sobrino Lot, tiene sus propiedades, tiene sus riquezas, sus cosas. No la destruyas. Una iglesia solo puede representar la cultura de la cual es parte. Recuerda que la palabra iglesia
es la palabra griega eclesia, que significa un grupo sacado de un todo, sacado y puesto aparte con un propósito. Entonces, la iglesia de Jesucristo en Pasto está puesta por Dios aquí en Pasto para problemas en Pasto. ¿Sí entiende? Para problemas en Pasto. Y aquí tenemos muchas cosas que hacer. Aquí tenemos muchas cosas por las cuales nosotros orar y presentar. Porque aquí, le digo, aquí está nuestra familia, aquí están nuestros hijos, aquí está la iglesia, aquí están ustedes, hermano. Bueno, yo puedo en algún momento orar por los hermanos de Cafarnaúm, por los hermanos de la Patagonia. Bueno, pero prefiero por lo pronto orar por ustedes. Y lo dijo el Señor, ¿no? Empiecen primero por la casa y después vayan avanzando. Conforme ven que en la casa las cosas están bien, vayan avanzando. Pero nos ponemos a orar por la economía de Cuba y tú no tienes un centavo en el bolsillo. ¿Ah? Oye, que se murió el hermano de Fidel, Raúl Castro, ¿no? Se murió. ¿A quién será darle sentido pésame? ¿Oramos por esa almita? Prefiero orar por la de ustedes, hermano. Prefiero orar por la de ustedes. Entonces, eso es lo que Jesús dijo que edificaría en Mateo 16. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, aquí hay iglesia de Cristo. Aquí hay. Y no porque figure en el nombre así, porque somos iglesia de Jesucristo. Y entonces, si somos iglesia de Jesucristo, las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Ya? Aquí en esta ciudad, aquí en este barrio. Ahorita le estamos haciendo lucha a las ratas de aquí de la esquina. Y las vamos a erradicar de este lugar. ¿Ya? Estamos haciendo lucha contra eso. Porque ya son plagas. Y las vamos a erradicar y después seguimos con las ratas mayores. Pero aquí está la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo aquí en Pasto. Y si el Señor más adelante nos muestra que hay que orar por la iglesia, por el pueblo, aquí en Nariño vamos a orar por Nariño. Y si dice que en Colombia vamos a orar por Colombia. Pero hay una cosa que siempre dijo el Señor, es oren por Israel. Oren por Israel. ¿Por qué? Porque trae bendición orar por Israel, hermano. Trae bendición. Históricamente la iglesia era el grupo gubernamental, legislativo, judicial que se reunía en las puertas de una ciudad y tomaba decisiones concernientes a los asuntos de esa ciudad. La Bet Diem, que le dije al comienzo, Bet Diem, eran llamados iglesia. Lo que pasa es que nosotros somos iglesia de Jesucristo, pero como viene una palabra griega que era eclesia, que significa tomar a un grupo y separarlo para algo. Aquí tomaban a 10 personas, era el Bet Diem. Era un grupo pequeño, pero poderoso, que tomaba decisiones. Es que las decisiones que tomaban esos 10 que se paraban en las puertas involucraban al funcionamiento de toda la ciudad. Mire, nosotros con esa cara de tonticos que tenemos, pero mire el poder. Mire el poder, porque somos de aquellos que están inscritos en el cielo. O sea, ¿qué significa? Que el cielo nos reconoce. ¿Cierto? A mí me parece especial que cuando tú veas por ahí, tú levantas los ojos al cielo y el Señor te dice arriba: hola, amigo, ¿cómo estás? Pero en cambio hay unos que se la pasan aquí saludando a alguien importante, adiós, y el otro no le paran ni bolas. Acá Dios te reconoce si estás inscrito. Si estás inscrito. Entonces, su operación de hecho determinaba la vida en esa ciudad, y esto es lo que Jesús dijo que edificaría. La iglesia dentro de una cultura puede ser pequeña, sin embargo tiene un gran poder. ¿Cuándo?
cuando es reconocida en el cielo. Cuando es reconocida, si no, puede ser que no, que en la iglesia de acá somos 5,000, somos 10,000 y medio. Pero ¿y si no son reconocidos en el cielo? ¿De qué sirve? Prefiero que seamos pocos, pero reconocidos en el cielo. Y desde la posición que se le ha otorgado se toman decisiones judiciales para determinar la vida en esa ciudad. Así que esto va a cambiar. Yo digo amén. Esto va a cambiar. Porque esta iglesia va a dejar de dormir. Amén. Por lo menos vamos bien porque no he visto a nadie durmiendo. Vamos bien. Esta iglesia va a despertar. Esta iglesia va a despertar. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. Si nosotros nos llenamos la boca diciendo que nuestro nombre se ha inscrito en los cielos, es una bendición, ¿no? Nos regocijamos por eso. Y eso de que los demonios se sujeten, ¿esa es consecuencia de qué? De que somos inscritos en los cielos. Y si usted es inscrito en los cielos, tiene una responsabilidad con Dios, que es presentar los casos de su casa, de su barrio, de su ciudad, delante de Dios. Amén. Y tiene que hacerlo. Abraham, por no ser parte de Sodoma y Gomorra, no podía legalmente obtener misericordia del Señor para esa ciudad. Legalmente no podía. Solo una iglesia de allí mismo podía hacerlo, pero no había. Como no había iglesia allí, fue destruido. Imagínense que se ha destruido Pasto, el testimonio nuestro que, y la iglesia de Jesucristo en Pasto no hizo nada. Pero si Dios ha decretado que Pasto sea destruido, lo primero que va a hacer es sacar a una iglesia que por lo menos hizo el trabajo. Amén. Amén. Ahí está. No sacó a Lot. ¿Y qué le pasó a la esposa? Ni siquiera un bulto de sal. Estatua de sal. Que no servía absolutamente para nada. Debemos tener iglesias que estén inscritas en el cielo, un pueblo corporativo formado por aquellos cuyos nombres están inscritos en el cielo. Por eso, hermano, preocúpese por eso. Eso es lo que el Señor nos ha estado hablando en este último tiempo. Hombre, tenga intimidad, busque la intimidad con Dios. Hay muchas cosas que yo no le podré decir desde acá del púlpito, que se las va a decir el Señor personalmente, pero si usted tiene comunión con Él, si busca la comunión con Él, si lo busca en oración, si deja que las cosas del mundo las deja a un lado y se dedica con Él. Hombre, ¿no se ha preguntado usted, oye, ¿en qué momento me trajeron este otro? Ve. Un ángel, ¿no? Razón. Si huele aquí a puras plumas. ¿No se ha preguntado usted, hermano, por qué su vida está como paralizada? Hay algunos que tienen paralizada su vida económica, por ejemplo, paralizada. Pero si mi nombre se ha inscrito, ay, hermano, ¿hay algún caso que hay que presentar? Hay ataduras ancestrales. Lo vamos a ver en el próximo culto que hablemos que sigamos hablando sobre los tribunales y se va a sorprender. Porque las maldiciones ancestrales funcionan. Funcionan. ¿Qué es una maldición? Aquello que se convierte en un obstáculo para que el propósito de Dios funcione en tu vida. Y funciona. Pero yo no hice nada. Hay que revisar a tus padres, a tus abuelos. Y no te preocupes, que a veces no vas a saber, pero el Espíritu Santo te va a mostrar. Él te va a decir por qué es lo que hay que orar, por qué es lo que hay que interceder, por qué es lo que hay que poner y presentar tus casos delante de Dios.
Porque no es correcto que sigas comiéndote la camisa cada semana, porque no hay trabajo. Si tienes trabajo no hay plata, y si tienes plata no dura. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Hay que mirar. El próximo domingo, cuando el Señor lo disponga, vamos a hablar de eso. Solo ese pueblo corporativo, formado por aquellos cuyos nombres están inscritos en el cielo, tiene el derecho de representar la cultura de la cual forman parte. Entonces yo puedo viajar por todo el mundo enseñando esos principios, pero no tengo yo la representación de esas culturas de las cuales no formo parte. Pero sí puedo enseñar cómo hay que hacerlo para los que sí son parte de esa cultura. ¿Sí me entiende? Lo que puedo hacer es buscar ayudar a fortalecer a la iglesia de esas culturas con esta comprensión, porque esta palabra para mí ha sido poderosa. Para mí en particular ha sido poderosa. Ahora entiendo que cuando se adquiere estas ideas, se llega a tener el poder para pararse a favor de nuestra cultura y reclamarla para el reino de Dios. Solamente así podemos hacerlo. Solamente así. Nosotros podemos decir pasto para Cristo, y ni siquiera pensemos ahorita en pasto para Cristo, pensemos San Vicente para Cristo. Pensemos solamente en eso. San Vicente para Cristo. Pero para eso, usted tiene que estar convencido de que está inscrito en el cielo. Yo ya estoy seguro, listo. Si usted está seguro de que está inscrito en el cielo, tiene una responsabilidad, porque es parte del pueblo judicial de Dios. ¿Qué significa? Que usted y solo usted puede ir al tribunal del cielo a exponer el caso. Es que yo me pongo a pensar, no por nada tenemos en la esquina ese nido de ratas. Tremendo, la iglesia de Jesucristo y el nido de ratas ahí al lado. Y las ratas se pasean a vista y paciencia de todos. Una más osada pasó por allá, llegó un carro y... Pero el resto salen, suben, se meten. Y lo chistoso es que cogen a los cristianos y los asustan. ¿Ah? Sí hay cristianos que no pasan por ahí. Cristianos. Entonces me decía Carlitos que sucedió algo sobrenatural. ¿Qué pasó? Ya tenemos lechuza. Ya hay una lechuza. Yo creo que Dios dijo, estos cristianos no van a hacer nada. Y mandó una lechuza, que dice Carlitos que la vio. No, que Carlitos, pues en su inocencia juvenil, él lo que la miró dijo, esa paloma. No, y usted se ríe, pero él me lo contó así, pues de esa manera, ¿no? Qué raro esa paloma trasnochadora. Hasta cuando la vio que ¡pluc! Cogió una rata y se la llevó. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? En esto. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que vivir así, esperando que todo funcione de esa manera, que todo lo hagan los demás? Que nosotros no hagamos nada. ¿Hasta cuándo? Y estas, no se sorprenda que vayan adquiriendo territorio y después las tenemos por aquí. No, aquí el Espíritu Santo de Dios las mantendrá a raya. No, Señor. Este es un lugar común y corriente. Común y corriente. La iglesia es usted. Aquí se pueden meter las ratas. Si nosotros dejamos que ya el lugar de allá les quede pequeño. De hecho, estamos haciendo algo, ¿no? Nosotros ya estamos haciendo algo, hemos pasado nuestra queja a la alcaldía y estamos pidiendo que si ese lote de la alcaldía,
que la alcaldía proceda a limpiarlo y a cerrarlo. Y si no es de la alcaldía, que le exija al dueño que lo haga. Porque eso es terrible lo que está pasando ahí. Entonces estamos haciendo algo. Pero bueno, es una comparación simplemente. Esto me lleva entonces a mi pensamiento final acerca de esta iglesia inscrita. Esta iglesia es llamada la iglesia de los primogénitos. ¿Por qué es llamada la iglesia de los primogénitos? Significa que pertenece a Jesús, ha sido comprada por su sangre, por su cuerpo y por su sacrificio. Esta iglesia no es por el esfuerzo, por la sangre, por el trabajo del pastor. Esta iglesia es por el esfuerzo, por el trabajo, por la sangre de Jesucristo. Nunca nos debemos olvidar de esto. Cualquier responsabilidad que tengamos en la iglesia, ya sea como pastor, ya sea como anciano, ya sea como diácono, es simplemente una posición de mayordomía. Somos mayordomos, no somos los gobernantes. La iglesia ha sido comprada y pagada por el sacrificio de Jesús, le pertenece a Él. Esto significa que solo Él tiene el derecho de decidir su apariencia, su operación, su misión. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Esto no es democracia. Esto es, si quiere, cristocracia o teocracia, como quiera decirle usted. Sin conciencia y compromiso a esto, nunca seremos la iglesia que pueda pararse delante del Señor y representar a naciones y culturas. Nunca vamos a ser un poco de miedosos que sale la rata y salimos todos corriendo. Eso es lo que vamos a hacer. Y no, yo por ahí no paso, porque no, me sale una rata y me muero. ¿Y qué tal si te tocara rescatar un alma ahí? No, Señor, manda a otro, envíalo a este. No, no. Por eso digo, sin conciencia y compromiso a esto, nunca seremos la iglesia que pueda pararse delante del Señor y representar a naciones y culturas. Nunca. Nunca. Que el Señor nos dé gracia para operar como la iglesia comprada por su sangre y su inmenso sacrificio. Por eso me daba pena a mí cuando nosotros tuvimos que vender el local. El que lo compró, lo primero que hizo fue organizar el piso. Pintó todo, puso bonito ese lugar, le puso techo. Yo decía, qué triste que nosotros como iglesia seguíamos caminando sobre los huecos. Qué triste. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hermanos solitarios, no solidarios. Que el Señor nos dé gracia para operar como la iglesia comprada por su sangre y por su inmenso sacrificio. Amén. Pónganse de pie. Y usted me va a acompañar en una oración. Que así como la siento mía, usted la sienta suya también. Es necesario el compromiso. Y a veces el pasar adelante al altar es una señal simple de un compromiso, de aceptar un compromiso. Para algunos quizá no tiene mayor sentido. Esos son pasos de obediencia, pasos de fe. Quizá tu vida natural esté controlada, quizá tus afugias no sean económicas, quizá no sean problemas de salud,
quizás no sean problemas en la familia, pero sí hay un problema grave. No estamos siendo lo que como iglesia de Cristo debemos ser. No estamos siendo. Somos un grupo de personas acomodadas. Como Lot se acomodó ahí en Sodoma. Y por la misericordia de Dios, por la intercesión de Abraham, Dios sacó a Lot y a su familia. Y lo que le dijo a él, te lo digo hoy a ti de parte de Dios: huye por tu vida. Huye por tu vida. Sal de ese acomodamiento. Sal de esa comodidad en la que vives, en esa inercia en la que vives, en esa indolencia, en esa indiferencia en la que vives. Es tu vida, hermano, y no la vida en esta tierra, es la vida eterna. Que el Señor nos dé gracia para operar como la iglesia comprada por su sangre. Una iglesia comprada por su inmenso sacrificio. Si no, somos unos descarados, hermano. Somos unos irresponsables. Porque a mi Cristo le costó su vida para que nosotros podamos estar aquí. Y no lo hizo para que nosotros vivamos una vida de comodidad o de indiferencia. De pronto, si no te preocupas por ti, preocúpate por tus hijos. Preocúpate por tus nietos. ¿De qué sirve que te llames iglesia si no tienes poder? ¿De qué sirve que te llames iglesia si no haces nada? Vives la misma necesidad o peor que la que vivías antes. Entonces permíteme dudar que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Vas a orar conmigo. Señor, al entrar a tus tribunales, te doy las gracias porque me permites pararme en el monte Sión, el santo monte de Dios, estar ahí en ese ámbito gubernamental, judicial, legislativo, entrar a los tribunales del cielo. Desde este lugar te creemos por las decisiones judiciales que permite que se haga tu voluntad en la tierra. Para eso dejaste a tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Al estar parados en el lugar santo, estamos de acuerdo con la ciudad del Dios vivo, la Santa Jerusalén, la novia de Cristo. Venimos como tu novia y la madre de todo lo que harás en la tierra. Al estar parados en este lugar, estar junto a ti, por favor, permite que podamos operar en la autoridad que este lugar nos da. A través de nuestra adoración, a través de nuestra concepción, de nuestro alumbramiento, que tu voluntad nazca en esta tierra. Hemos estado muy dormidos, Señor. Por eso el enemigo ha alcanzado tanto territorio, ha usurpado tanto territorio, se está llevando a nuestros hijos, oh Dios. Señor, estamos conscientes de que hay millones y millones de ángeles que están aquí y que están entre nosotros y nosotros entre ellos. Estamos de acuerdo con la presencia angelical y todo lo que se les comisiona hacer desde tus tribunales, porque son mensajeros tuyos, oh Dios. Pero también permite que su empoderamiento venga a nosotros, al estar nosotros parados en este lugar, que puedan ellos ayudar a nuestra insuficiencia y que seamos fortalecidos para ver cumplidos tus deseos, amado Padre. Señor,
Estoy de acuerdo delante de tu sistema judicial celestial, con esa asamblea general de los primogénitos. Busco adorar y estar de acuerdo con el mismo cielo. Que nuestra adoración se origine en el cielo y no en la tierra, porque no necesitamos la música natural, los instrumentos naturales para tener una adoración, porque nuestra adoración tiene que originarse en el cielo. Porque cuando nuestra adoración se origina en el cielo, va a tocar la tierra y va a ser poderosa. Pido que a través de nuestra adoración se cree la atmósfera que permita operar a los tribunales del cielo. Que nosotros, desde el lugar del cielo, nos paremos en los ámbitos de los tribunales, de tus tribunales, Señor, como los creyentes comprados con sangre que dan honor y adoración a tu nombre. Que incluso nuestra adoración sea como testimonio delante de ti, que habla como incienso en tus tribunales, Señor. Al estar parados delante de ti, como la iglesia que está inscrita, como la iglesia que está reconocida, pedimos que podamos operar a favor de la cultura que esta iglesia representa. Por eso hoy podemos decir con conocimiento: estamos delante de ti por esta ciudad. Para muchos la ciudad de sus padres, de sus abuelos, pero para todos la ciudad de nuestros hijos, de nuestros nietos. Que la cultura cambie, que cese toda esta corrupción, que todo entre en el orden divino como resultado de este pueblo que ha obtenido un lugar delante de ti. Si tú pusiste a tu iglesia aquí en Pasto, es porque Pasto está en tu corazón, Señor. Que el derecho de misericordia sea concedido, porque hay una iglesia que puede presentar el caso en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, amado Padre, por todo lo que nos enseñas. Pero que entendamos que lo que tú nos enseñas nos compromete a que tu palabra sea puesta por obra en nuestras vidas. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón
por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Eso es lo que el pueblo de Dios verdaderamente debe entender. No hay otro lugar donde nosotros podamos encontrar lo que anhela nuestro ser. El enemigo siempre nos va a engañar mostrando que lo que tú necesitas está aquí o está allá o está en esta situación, está en esta posición, está en el licor, está en las drogas, está en lo que tú quieras. Busca intimidad con Dios, hermano. Él quiere hablarte en forma personal. Aquí nos habla Él como cuerpo, pero Él quiere hablarte personalmente. Él quiere hablar contigo ahí en tu lugar secreto, quiere hablar a tu corazón, porque tú estás necesitado de Él. Amén. Tú estás necesitado de Él. Y sabes algo hermoso, que Él te ama. Y no solamente ahora, te amó desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que está permitiendo en tu vida tiene un propósito, y es que tú abras tus ojos pero los levantes al cielo y que sepas que todo lo que tu vida anhela está en Jesucristo. Así que pídele perdón por tu vida, pide perdón por tu familia, pide perdón por tu ciudad. Hay necesidad de presentarnos a los tribunales del cielo a pedir perdón por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Nosotros no sabemos qué pactos hicieron ellos en los que involucraron a su descendencia y los cuales está usando Satanás para traer maldición a tu vida. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra que Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces podríamos pensar que ya no hay maldición que pueda tocarnos, pero resulta que la sentencia fue hecha, ya no hay maldición, pero hay que hacerla efectiva, y lo hacemos nosotros a través de nuestra fe. E ir delante de los tribunales del cielo a decirle: Señor, yo te pido perdón por mis ancestros, por todo pacto que ellos hicieron fuera de tu voluntad, pactos que han involucrado mi vida, la de mis hijos, la de mi familia. Yo te ruego que dejes sin autoridad ese pacto, porque mi refugio es Jesucristo, y Él se hizo maldición por mí. Bendito y alabado seas, Padre amado. Bendice por favor la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus manos trabajadoras. Bendice cada aspecto de su vida, pero sobre todo que aumente en ellos el deseo de buscarte y de caminar conforme a tu corazón. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Denle un abrazo fuerte a su hermano. Bendígalo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
siento desmayar, yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Cuando lo declaras, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Sé que es difícil esta batalla, ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar, yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Dile al Señor: porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir. Levanta tu voz y cántalo fuerte. Yo venceré, caminaré, créelo, 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 porque Él
das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé, seguiré, aleluya. Alábale que vive. Y Sarrama Candela Basaya, la Basía, Zapata Rama Candela Basaya. Él vive, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Cuando tú le lavas las cadenas son rotas, cuando tú le lavas las cadenas se rompen, cuando tú le lavas las yugos se pudren, cuando tú le lavas el diablo huye. Aleluya. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando.